Bueno, ¿todos me escuchan y me ven? Buenas tardes. Sí. Bueno, Sí. me presento, soy Ignacio Casas Parera, soy el jefe del Departamento de Neurología del Instituto Rofa de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, director del Centro Universitario de Neurooncología, que también depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y profesor de dos materias de la facultad, Neurología y Medicina Legal. Espero que estas 2 tardes, en el módulo de neurooncología, podamos tentar a algunos de ustedes a seguir esta subespecialidad que es tan interesante y tan prometedora. Y muy brevemente, con respecto a timing, declaro no tener conflictos de intereses. Es muy interesante porque ustedes deben haber escuchado alguna vez de algún médico que debe haber dicho, no, vamos a mirar esta lesión, parece que es un tumor de bajo grado, vamos a hacer un control de acá a 3 meses o 6 meses. Los tiempos en neurooncología, por lo menos en esta aplicación, es la adecuación de todos los intervalos clínico, diagnóstico, neuroquirúrgico, hablamos de biopsia y resección, anatomía patológica e instituir los tratamientos en función de una resolución considerada apropiada para un determinado paciente neurooncológico. Pero eso tiene un tiempo, todos esos pasos. Entonces, vamos a ver un ejemplo clínico que vimos en el instituto. Es un varón de 64 años de edad, sin antecedentes de importancia, y comenzó con trastornos en el lenguaje hablado a mediados de junio del 2009. El 17 de julio se realizó una resonancia magnética que mostró, vemos acá el T1, algunos borramientos de surcos, uno podría decir que no tiene efecto de masa salvo el local, tenemos el T2, esto es con gadolinio, apenas refuerza, como dijo la doctora, apenas tenuemente como velo de novia, y este es el FLAR. Para la aplicación de las imágenes hay un trabajo del grupo que se denomina Imágenes o Protocolo de Neuroimágenes en Neurooncología, está publicado en la revista, y seguimos. Se decidió solicitar todo esto afuera, una radiografía de tórax, análisis clínicos, controlar la lesión en un mes, controlar con otra resonancia magnética, con más secuencias y espectroscopía. Y esta mostró en un mes, fíjense, cómo cambia la imagen, aumenta de tamaño, miren la perimetría, yo le diría que volumétricamente duplicó su tamaño, y si comparamos, esto era el 17 de julio y esto es el 14 de agosto. Pero con componentes ya necróticos, muy fea la imagen. Vemos acá en el GRE que también se observa hipointensidad que puede corresponder a sangrado y proliferación intravascular, pero sangrado. Y esta es la espectroscopía típica en el sector normal, tenemos colina y queratina normales y la N-acetilaspartato en curva alta, cuando en el tumor tenemos la queratina muy alta, o colina también puede ser muy alta, y el N-acetilaspartato muy bajo. Bueno, y pasa el tiempo, 2 de septiembre se realizó tomografía de tórax, abdomen y pelvis, capaz que pensaron que era una metástasis, buscaron un primario, cámara gamma, ingresó por guardia el 6 de septiembre por una disfasia y hemiparesia. El 14 de septiembre va a quirófano por profundización de todos los signos y síntomas neurológicos. Se toman biopsias y exéresis tumoral con aspirador ultrasónico. Esto, cuando hablan de exéresis, hay que ver cuánto. Hay otro trabajo muy bueno que lo vamos a mencionar sobre resección en neurooncología. En el postquirúrgico, sin cambios en el estado neurológico, así que sale igual que como entró, se realizó una tomografía de control el 17 de septiembre y muestra realmente que está todo muy feo. Muy feo. Acá vemos un poco de aire, tenemos acá la craniectomía y la plaqueta ósea, y acá tenemos aire, pero básicamente el resto es tumor, no es por manoseo, sí.
básicamente, o sea, acá se tomó alguna muestra y algo de aspiración. Bueno, la ecografía renal también se lo realizaron y egresa el 17 de octubre con traslado a domicilio. El 23 de septiembre tenemos el resultado del glioblastoma. Vamos a ver después, vamos a repasar los tiempos. Del 14 al 23 de septiembre tenemos el resultado de la anatomía patológica. Le dan un antiepiléptico, un fármaco, pero por aumento de enzimas hepáticas pasa a oxcarbamazepina. El 6 de octubre inicia radioterapia, glioblastoma, sin temozolomida, es decir, no fue el esquema STUP, y finalizó a mediados de noviembre. El último control de resonancia del 20 de noviembre, aumento significativo del volumen tumoral y efecto de masa, entonces ahí comienza con el ciclo de temozolomida, pero ya tenía un deterioro progresivo, y fallece el 28 de diciembre. Entonces, inicio de los síntomas, mediados de junio, primera resonancia un mes, la segunda ya pasaron 2 meses, cirugía 3 meses, con 10 días más de anatomía patológica, tratamiento. Vamos a ver cuánto se pudo haber ahorrado en lo que nosotros denominamos timing. Desde el inicio de los síntomas a la resonancia tendría que haber sido una semana. Podemos hacer una tomografía en el momento, pero es una aproximación diagnóstica, y después pedimos la resonancia con protocolo, ya que tenemos la mala masa, para una imagen expansiva. Ya a los 14 días se programa, o 10 días, la cirugía. La anatomía patológica en un tiempo muy correcto, de 10 días, muy bien. El tratamiento de radioterapia no conviene iniciarlo antes de las 3 semanas y no conviene dilatarlo más allá de las 6 semanas. ¿Por qué no antes? Porque hay que esperar que el sistema nervioso cicatrice. Si la radioterapia es previa, estamos hablando de una resección a cielo abierto, no una biopsia estereotáctica, el efecto de la radioterapia es deleterio en ese paciente. Pero pasadas las 6 semanas también puede ser deleterio en la espera. Entonces, 22 días está muy bien, y el primer ciclo de temozolomida está mal, tiene que haber empezado con tratamiento mínimamente al mes de la radioterapia o concomitante, que es lo ideal, como dijo la doctora Alejandra Báez, es el tratamiento STUP, ese es lo que está estandarizado. Entonces, como vemos acá, hay una cantidad de tiempo interesante, que son 2 meses, prácticamente 2 meses y medio a 3 meses que nos podemos haber ahorrado, y haber iniciado con más antelación el agente alquilante. Esto está publicado en la revista de la Sociedad Neurológica, que es el trabajo sobre resección tumoral, cuando es total 100%, subtotal del 90 al 99%, parcial y subóptima o resección biopsia menos del 50%, y es lo que va a haber pasado en este paciente. Entonces, acá tenemos la planificación y porcentaje de resección, que es un artículo que está abierto, publicado en el 2013 y tiene absoluta vigencia. Y esto es reciente, pero que marca algo es el timing, y el timing es todo. Algo desalentador que nuestro más nuevo y probablemente más eficaz tratamiento para el glioblastoma, y que una vez progresado o recaído resulta en un tumor más refractario e invasivo, es promisorio que por primera vez encontramos una manera de perturbar significativamente la historia natural del glioblastoma, forzando a que este tren, se está refiriendo a este tumor, previamente imparable, al menos se redirija. Con suerte, con las continuas investigaciones, algún día seremos capaces de descarrilarlo. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de optimizar los tiempos en estos pacientes. Esto está validado con este trabajo del 2018. Blumenthal, el concepto que los pacientes con glioblastoma recientemente diagnosticados requieren un tratamiento adyuvante inmediato después de la cirugía, y confirma de una manera importante que es adecuado comenzar la quimio y radioterapia dentro de las 6 semanas y no más allá posterior a esa, y esta ventana permite una planificación exhaustiva de un tratamiento adicional, incluidas las pruebas moleculares, porque siempre hay que hacer, como dijo la doctora, tenemos diagnóstico de glioblastoma, pero podemos iniciar el tratamiento, pero hacemos la revisión diagnóstica
a los fines de corroborar diagnóstico eventualmente y pronóstico para el paciente y los familiares. Esto está publicado también en nuestra revista en el año 2014 y tiene plena vigencia este artículo y quedamos a disposición para estas primeras 2 charlas para alguna pregunta. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Aportar algo? ¿Un comentario? Pueden hacer las preguntas por el chat. Si quieren, pueden hacer las preguntas por el chat y de última, si se les ocurre alguna pregunta, la hacemos al final, ningún problema. ¿Qué sigue, Alejandra? El doctor Néstor Banca con su charla. ¿Se acabo de compartir? Sí, doctor. Acá hay 2 preguntas. Con el paciente con radioterapia, ¿cuándo es conveniente iniciar memantine? ¿Quiere que conteste? Sí. Una vez que tenemos el diagnóstico, estamos indicando la radioterapia que no es inmediata, porque tiene que hacer la planificación, la consulta, tiene que autorizarse y los centros para iniciar la radioterapia. Ya le indicamos la memantina, que sabemos que hay que ir titulando, igual que como hacemos con los pacientes con deterioro cognitivo, medio, después medio y medio, 1,5, hasta llegar a 20 miligramos por día a la mañana, en una sola toma, y lo mantenemos durante 1 año. Se lo utiliza como neuroprotector. Quería comentar algo sobre PVC. Procarbazina y CSNU, como dijo bien la doctora, Lomustina, son ambos agentes alquilantes. Y el otro es un antineoplásico que es la vincristina. Es un esquema muy poco tolerado. Entonces, la temozolomida ha demostrado en los últimos 20 años un efecto similar y con muchos menos efectos adversos. Por eso, es el medicamento de elección. Claro, era un esquema que se usaba de antes y el gran problema es que la mayoría de los pacientes no lograba completar los ciclos y se quedaba en la mitad del camino, hasta que después salió la temozolamida y demostró igual tasa de respuesta, pero no había un estudio comparado. Entonces uno se puede encontrar con, sobre todo oncólogos, que siguen tratando con PCB basado en esos trabajos que son antiguos. Y un dato para la memantina también como después vamos a ver, no solo para gliomas, sino para lesiones metastásicas que van a hacer radioterapia, también es la misma indicación. Hay otra pregunta. Noelia Zavala pregunta, una vez iniciado el tratamiento, ¿cada cuánto tiempo se debería repetir la resonancia magnética? Para los tumores de bajo grado va a depender del tipo, las características del tumor, pero lo recomendado es que cada 4 meses se puede, si el paciente viene bien con los ciclos, cada 4 meses se puede repetir las imágenes. Obviamente al principio uno le hace una resonancia de control al mes, pero cada 4 meses. En glioblastoma es diferente porque son tumores que crecen más rápido y las recomendaciones son entre 2 meses, 3 meses, y si es un glioblastoma recaído o es un paciente que viene con un glioma o con un tumor agresivo, e inclusive algunas recomendaciones son de hacerlas al mes. Pero bueno, uno también a veces piensa en el paciente que está entre haciéndose la quimio, los controles de laboratorio, tratar de poner en el medio y siempre fijándonos en la calidad de vida del paciente, ¿no?
Pregunta otro de los chicos, ¿cuál es el antiepiléptico de elección? El levetiracetam. Con respecto al comentario anterior del control, nosotros tenemos estandarizado para los de alto grado que empezamos la quimio y radioterapia, y una vez que empezamos con los ciclos, terminamos el tercero y antes del cuarto. Pero claro, siempre depende de cómo está el paciente y la evolución. Entonces, no hay que atarse, pero el estándar es ese. Antes de comenzar el cuarto ciclo, tenemos que monitorear a ver cómo están las imágenes. Otra pregunta, glioblastomas con síntomas epilépticos, ¿tienen mejor pronóstico? No. No, ahora vamos a tocar lo de epilepsia en neurooncología en un ratito. Y la indicación de, ¿hay evidencia en cuanto a la indicación de profilaxis anticomicial? No, y vamos a tocar el mismo tema en un ratito. Bueno, qué bueno que pregunten. No se queden con dudas, que para eso estamos. Bueno, podemos empezar con la otra charla, ¿no? Buenas tardes. Hola Néstor, ¿se te escucha bien? Bien, ¿se escucha bien? Para compartir pantalla, Ale. Tenés abajo, share screen. Abajo generalmente está en verde, fíjate. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Y tenés que tener abierto el PowerPoint. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Qué gusto de verte. Bueno, Vamos a escuchar una linda charla también. Si Dios quiere. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Banfi. Yo soy médico neurólogo. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, al Hospital Provincial del Centenario y al Hospital Privado. Y estoy hace muchos años con el doctor en la Sociedad de Neurología Argentina. Bueno, como para continuar, vamos a hablar de otros tumores primarios del sistema nervioso central. El meningioma es el primer tumor, digamos, más frecuente, ocupando un 36,8%, seguido de los tumores hipofisarios con un 16,2%, el schwannoma el 8,4%, en cuarto lugar el ependimoma y por último el méduloblastoma. Las características del meningioma es que, como bien dijimos, son tumores primarios más frecuentes, de localización extraaxial, se originan de las células aracnoides y representan el 36% de los tumores primarios intracraneanos. Pueden ser incidentales, es decir, que uno pida una tomografía o una resonancia por otra causa y encuentra de manera incidental este tipo de tumor, que habitualmente es un tumor de crecimiento lento, son chicos, y en raros casos, digamos, alcanzan, tumores con un gran tamaño y son de crecimiento rápido. El 98,6% son benignos, más del 90% son únicos, la incidencia aumenta con la edad y la mediana de presentación es alrededor de los 65 años, siendo más prevalentes en las mujeres y en la raza negra. Existe una clara asociación, digamos, entre la exposición a las radiaciones ionizantes y no ionizantes probable en el desarrollo del meningioma, aproximadamente con una exposición, de acuerdo a la intensidad de las radiaciones, entre 5 y 20 años. Las hormonas también pueden influenciarse en el crecimiento de los meningiomas, lo cual también eso lo hace más frecuente en la mujer. Constituyen el grado 1 de la WHO y son, grado 1, 2 y 3, siendo el grado 1 el más frecuente. Las variantes histológicas son el meningoterial, el fibroso, el transicional y habitualmente tienen un comportamiento benigno.
Existen otras variantes que tienen un comportamiento un poco más agresivo, que son, o sea, las células claras, el rhabdoide y el anaplásico, pero estos son mucho más raros que el anterior. La mayoría presenta una inmunomarcación, o sea, que es positiva para EMI y para la vimentina, y suelen tener marcación, o sea, positiva para la proteína S100. También, o sea, tienen receptores de somatostatina 2A, que están, o sea, fuertemente, o sea, tienen un alto porcentaje de expresión en estos tumores. Dentro de las alteraciones genéticas que se han encontrado, o sea, la que primero fue descrita fue, o sea, en el cromosoma 22, que persiste como un hallazgo muy frecuente en este tipo de tumores, y más tardíamente se descubre un gen también, o sea, codificado en el cromosoma 22, que es de la guanina merlina, y que estaría ligado y sería responsable del síndrome hereditario de la neurofibromatosis tipo 2, que, como bien sabemos, digamos, se acompaña de algunas alteraciones en piel, o sea, donde forman los neurofibromas, y pueden aparecer meningiomas distribuidos a lo largo del sistema nervioso central. Esta alteración molecular ocurre, o sea, en el 50% de los meningiomas esporádicos, ¿sí? Acá hay una tabla donde se observa, o sea, el porcentaje de incidencia y la localización más frecuente que tienen, o sea, los meningiomas. Entre el 20 y el 34% son, o sea, de la convexidad, del 18 al 22 los parasagitales, los esfenoidales de 17 al 25, más raramente los espinales, y los petroclivares, que si ustedes ven, o sea, están más abajo y son, o sea, el 1%, que son los que habitualmente, o sea, constituyen un desafío neuroquirúrgico por la localización que tienen. Respecto de los síntomas, digamos, no escapa, o sea, los síntomas generales, o sea, los tumores cerebrales, como la cefalea persistente, o sea, relacionado o no a la hipertensión intracraneana. Las crisis focales, digamos, son más raras, pero pueden estar ligadas, digamos, como no es, o sea, un tumor infiltrante, sino que más bien, o sea, desplaza, puede presentarlas. Cuando se encuentran en la región frontal, también, o sea, pueden dar cambios de la personalidad, trastornos de conducta, y los incidentales son los que más frecuente uno los encuentra, como dijimos antes, en personas de edad avanzada. Son de crecimiento lento, son bien circunscriptos, de bordes netos, generalmente asintomáticos, y no es raro que uno los encuentre, digamos, o sea, cuando son chicos ya calcificados, con lo cual, digamos, eso habla de una larga evolución en el sistema nervioso central. Obviamente que hay que tener, o sea, en cuenta la localización y el seguimiento a largo plazo, porque estos tumores no siempre van a ser sometidos a intervención quirúrgica. Digamos, muchas veces cuando nosotros, o sea, lo encontramos de manera incidental, el seguimiento con imágenes, cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo, y una vez a partir, o sea, del tercer año, si la lesión tumoral no produzco crecimiento, no está comprimiendo ninguna estructura y, o sea, no presentó ninguna complicación, podría prescindirse, digamos, de la neurocirugía. Las neuroimágenes juegan un papel, o sea, muy importante, son isodensos en tomografía, ligeramente hiperdensos en el 75% de los casos respecto del parénquima cerebral adyacente, y suelen tener calcificaciones. Realzan de manera homogénea, o sea, posterior al contraste intravenoso, y como estos tumores, digamos, o sea, crecen, cuando están, por ejemplo, en la convexidad, pueden horadar hueso, entonces pueden producir, o sea, una hiperostosis. Por lo tanto, cuando podemos o tenemos la posibilidad de estudiarlo con una tomografía con ventana ósea, podemos ver bien, o sea, la característica del hueso, digamos, adyacente a la lesión tumoral. La resonancia, bueno, como dijimos un poco antes, se comportan como hiperintensos, o sea, en T2 respecto del parénquima adyacente. El 95% realzan, o sea, de manera homogénea. Puede verse el signo de la cola o de la codeleta dural, que ahora le vamos a mostrar en una imagen, y generalmente son de grado 1. Digamos, la resección completa de este tumor implica la cura, ¿sí? Hay que evaluar las características, o sea, de los vasos también, o sea, las estructuras vasculares, o sea, que lo forman, y las estructuras vasculares que se encuentran adyacentes a la lesión tumoral. La característica en la espectroscopía, a pesar que es un tumor, o sea que imaginológicamente, cuando son de grado 1 y grado 2, no presta a confusión, uno se hace una espectroscopía, como dijo el doctor, siguiendo el protocolo, o sea que tenemos
o sea, para estudiar una lesión tumoral, la característica es el pico de alanina. Acá, digamos, como ven, ustedes tienen en la primera imagen un meningioma de la hoz, que está bien, sobre la línea media, es como si se viera, como el signo de la lamparita, ¿no? Digamos, se ve bien blanco, o sea, realza en forma homogénea el contraste. Después tienen en la imagen A, ahí tienen, una tomografía, fíjense, que se observa bien, el tumor con un halo más hipodenso y se ve, digamos, que horada hueso, ¿sí? Pero bien, fíjense que se ve bien, circunscripto, de bordes netos, se ve un leve desplazamiento, de la línea media si uno mira el asta ventricular. Después en la imagen de al lado, en la B, ahí sí, digamos, ustedes ven, es un flare, se ve una lesión extraaxial, lo más blanco, lo más, digamos, hiperintenso es edema vasogénico, y lo otro, digamos, que es hiperintenso, pero no tanto como lo que lo rodea, es, la lesión tumoral propia, ¿sí? Pero fíjese, que se desprende bien, de la meninge. Y en la imagen de al lado, ustedes tienen una imagen, también es un T1 con gadolinio, se ve homogéneo, ahí se ve bien, el signo de la coleta dural que forma, entre la lesión tumoral y el desprendimiento, de la meninge. Bueno, como dijimos, estos tumores, la mayoría son de grado 1, tienen buen pronóstico y la resección completa implica la cura, ¿sí? Bien, después, vamos a tener, después de los gliomas, los meningiomas, en tercer lugar, de frecuencia, los tumores hipofisarios, que se distribuyen con igual frecuencia en hombres y en mujeres entre 20 y 40 años. Tienen una evolución crónica, ¿sí? Clínicamente dependen, digamos, si son micro o macroadenomas, porque los microadenomas generalmente, digamos, no causan ningún tipo de sintomatología, exceptuando que sean funcionantes, digamos, que secreten alguna hormona que clínicamente pueda dar alguna sintomatología como la que vamos a ver después. Y los macroadenomas que obviamente van a producir, compresión y pueden, comprimir el quiasma, los nervios ópticos, la hipófisis, dando una clínica mucho más florida. Como ven acá, ustedes tienen, el adenoma corticotropo, que puede producir, cuando produce corticotrofina, puede producir, un síndrome de Cushing. Después el prolactínico, que es el que produce, la prolactina, generalmente son menor a 10 milímetros y son, la consulta es los trastornos en el ciclo menstrual, en la mujer, y la galactorrea, con lo cual, digamos, una paciente que por ahí consulta por estos síntomas debe hacernos sospechar este tumor y también, digamos, pedir dosaje de hormonas, digamos, como para confirmarse el diagnóstico de la funcionalidad de la lesión tumoral que yo estoy viendo en una resonancia, ¿sí? Después tiene el que produce somatostatina, la hormona del crecimiento, que va a producir una acromegalia o un gigantismo. Después tienen el adenoma cromófobo, que es no funcionante, sino que más bien va a producir, todos los síndromes de más ocupante de espacio, que se puede extender, la silla turca, puede producir lesión o erosión ósea también. Bueno, y los otros menos frecuentes, que son el gonadotropo y el tirotropo, que son los que van a producir FSH, LDH y la TSH. Estos tumores generalmente, digamos, cuando son microadenomas y son funcionantes, uno los puede tratar con cabergolina, con bromocriptina, y en caso, digamos, de tener que ser intervenido quirúrgicamente, la cirugía por vía transeseptofenoidal es la cirugía de elección. En general, digamos, tienen un buen pronóstico. Respecto de los tumores que están en cuarto lugar de frecuencia, es el schwannoma vestibular, es el tumor de los pares craneales más frecuentes. La gran mayoría son esporádicos e idiopáticos, tienen igual frecuencia en hombres y en mujeres. La incidencia aumenta con la edad, siendo mayor a partir, de los 65 años. El 95% son unilaterales y un 5% van a ser bilaterales y están en relación con la neurofibromatosis tipo 2, que obviamente es lo que predispone al desarrollo del schwannoma vestibular, ¿no? La enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente adolescente o un adulto joven, con todos los síntomas de una lesión ocupante a nivel del ángulo pontocerebeloso, por ejemplo, nos tiene que, con una pérdida auditiva progresiva, una hipoacusia progresiva, uno debe sospechar esta lesión en el contexto de
de una neurofibromatosis, ¿no? Como decíamos antes, la clínica se caracteriza por una hipoacusia progresiva, por acúfenos, por un trastorno de la marcha del equilibrio, por vértigo. Ustedes saben que el séptimo y el octavo van juntos, entonces puede producir, digamos, junto a la hipoacusia progresiva, una parálisis facial. También, digamos, puede estar afectando, aunque con menor frecuencia, el quinto par dando una neuralgia. Las complicaciones, obviamente, derivan de que, por la proximidad en las estructuras, de la compresión del tronco encefálico, ¿sí? Y obviamente una hidrocefalia, que es una hidrocefalia de tipo obstructiva. El tratamiento siempre es neuroquirúrgico, en general, digamos, tienen buen pronóstico. El pronóstico es un poco más sombrío, digamos, cuando la resección no pueda ser completa y cuando sean intracanaliculares y extracanaliculares, digamos, que estén tomando los dos espacios. Ahí tienen, una resonancia donde se ve bien. Fíjense que es un tumor que plantea diagnóstico diferencial, por el tipo de lesión tumoral con un meningioma, Eso es algo que uno debe tener en cuenta. Sin embargo, fíjense que ya es un poco más heterogéneo, no tiene la homogeneidad que uno ve en el meningioma. También en algunos casos pueden requerir radiocirugía y menos frecuentemente quimioterapia con bevacizumab. Respecto del ependimoma, los ependimomas son tumores que derivan de las células que se encuentran a nivel del conducto del epéndimo, ¿sí? Y de las células que tapizan los ventrículos cerebrales. Corresponden al 4% de los tumores del sistema nervioso central en los adultos. Es un glioma circunscripto que tiene la característica de tener células chicas, pequeñas, con un núcleo redondeado. La característica por zona, cuando no tienen núcleos, a nivel perivascular, forman pseudorosetas que son bastante características, no patognomónicas, pero bastante características del ependimoma, con una lesión tumoral de este tipo, ¿no? Y las rosetas ependimarias, que se encuentran en un cuarto de los casos. El ependimoma clásico tiene baja celularidad y bajo índice mitótico, y típicamente expresan en la inmunistoquímica la proteína S100 y son hemapositivos. La localización es un factor muy importante, estos tumores, porque determinan el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Cuando sean supratentoriales, tienen mayor sobrevida que los que se encuentran a nivel de la fosa posterior, y los que se encuentran a nivel espinal tienen mejor pronóstico que los que se encuentran a nivel intracraneano. La clasificación histológica, digamos, cambió. Hoy, nosotros hacemos más hincapié a partir, digamos, del cambio de la clasificación, de los tumores de la WHO, se tiene en cuenta la biología molecular, ¿sí? No solamente, digamos, la evolución clínica y la histopatología, sino las características genéticas también, y dividiéndose en diferentes grupos moleculares. Estos son todos los grupos que ustedes tienen, que son 9, depende si se encuentra en localización supratentorial, a nivel de la fosa posterior, o a nivel espinal, ¿sí? Y la frecuencia que tienen de acuerdo a la edad de aparición de los pacientes. También, los ependimomas supratentoriales suelen tener, digamos, la presencia de una fusión, que es la fusión RELA, que ocurre, más frecuentemente en niños y que son de peor pronóstico, ¿sí? Se suelen encontrar a nivel supratentorial. En adultos, la localización más frecuente es espinal, seguida de la intracraneana. Más o menos aproximadamente 2/3 son infratentoriales. Es importante tener en cuenta que es uno de los tumores del sistema nervioso central que pueden dar metástasis intracraneanas o espinales. Deben completarse siempre, hacer estudios por imágenes, resonar, digamos, todo el neuroeje completo, cerebro y médula, médula espinal, y siempre realizar una punción lumbar buscando, digamos, el citológico, el líquido cefalorraquídeo, para descartar que al momento del diagnóstico yo no tenga presencia de células en líquido, y eso puede ser indicio de una metástasis de meningia, ¿sí? Obviamente que siempre, la extensión de la resección es un factor pronóstico y de sobrevida, digamos, cuanto más, como decían antes Alejandra y el doctor, cuanto mayor sea la resección, obviamente mejor pronóstico va a tener, ¿sí? Y ni hablar cuando la resección, es completa, porque muchas veces, en el caso del ependimoma, cuando son por ahí de
de grado 1, como decíamos antes, la resección completa indica la cura y no necesita de otro tipo de tratamiento. Cuando se necesita, digamos, hacer tratamiento concomitante, la radioterapia es el tratamiento de elección, ¿sí? En ependimomas que son intracraneanos, hay que hacer, una dosis de 54 a 59,4 grays en fracción de 1,8 a 2 grays, como dosis total. Y en los ependimomas con diseminación leptomeningia se indica la radioterapia cranoespinal de 36 grays, también en fracciones de 1,8, que incluyan todo el cerebro y la médula, y posteriormente se hacen focalizadas, digamos una radioterapia focalizada en cada lesión espinal con un total de 45 grays. En ependimomas espinales con resección total, que era lo que le decía antes, bueno, acá lo dice, no requiere de radioterapia adyuvante debido a que la tasa de recurrencia es muy baja. No existe evidencia, a diferencia de otros tumores del sistema nervioso central, de que la quimioterapia sea efectiva, y puede indicarse en aquellos casos donde hubo recaída, ¿sí? O donde por algún motivo no pudo hacerse radioterapia. Entonces ahí sí, digamos, la opción de la quimioterapia podría hacerse, con temozolomide, con bevacizumab, con lomustine, con etoposide u otros. Bien, y por último, el meduloblastoma, que es un tumor de origen embrionario, que es más común del sistema nervioso central, pero es más frecuente en la población pediátrica. Por la proliferación que tiene y por la naturaleza que tiene el tumor, pertenece a un grado 4, o se clasifica como grado 4 de la clasificación de la WHO. Surge de los precursores de las células granulares, del cerebelo, de la zona ventricular, y los precursores neuronales de la calota protuberancial. Cuando uno hace el diagnóstico de estos tumores, habitualmente de un 10 a un 15% ya presenta diseminación por líquido encefalorraquídeo, ¿sí? Y más del 50%, o sea, más de la mitad de los pacientes durante el transcurso de la enfermedad van a hacer alguna metástasis. Este tumor también, se divide en grupos moleculares, con una histopatología particular, características genéticas y la clasificación en base también al comportamiento y a la evolución clínica que tienen, ¿sí? Hay una vía, que es la vía SAN-A-SHOC, creo que se pronuncia, que están presentes aproximadamente en el 30% de los meduloblastomas, y bueno, es más frecuente en niños y en adultos. Y después tienen la vía del WNT, wingless, en niños y adultos, que raramente se encuentran en lactantes. Este no es mucho nuestro terreno, nosotros vemos más pacientes adultos. No suelen hacer metástasis y típicamente tienen la histología clásica del meduloblastoma, ¿sí? Células grandes y células anaplásicas. Y después tienen un grupo 3 y el grupo 4. El grupo 3, que tiene la expresión de un proto-oncogen, que es el MYC aberrante, que corresponde al 25% de los meduloblastomas esporádicos y que se presenta principalmente en niños pequeños varones y presenta alta probabilidad de metástasis al momento del diagnóstico. Digamos, es realmente un tumor de mal pronóstico. Y el grupo 4, que son aquellos que son los más frecuentes, aproximadamente entre un 34 y un 36%, y que tienen predilección por el sexo masculino, bueno, son los que menos, digamos, los que menos se sabe del comportamiento que tienen. La resonancia magnética de columna completa debe hacerse siempre, igual, digamos, que la punción lumbar con el estudio citofísico-químico del líquido para evaluar la extensión, de la enfermedad. Eso es importante, tener en cuenta, digamos, que hay dos tumores, por lo menos, que lo requieren, que son el ependimoma y el meduloblastoma, como habíamos dicho antes. Que yo tenga un citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo en el cual yo no tenga citología, no excluye que la enfermedad no esté diseminada al momento del diagnóstico, ¿sí? Digamos, una punción lumbar normal no invalida que la enfermedad esté diseminada. Existe una estratificación de riesgo, que son, la extensión, de la enfermedad. Los pacientes, obviamente, sin enfermedad metastásica al momento del diagnóstico presentan mayor supervivencia libre de progresión a los 5 años que aquello que cuando yo hago el diagnóstico tengo alguna metástasis espinal o extraespinal, ¿sí? La edad al momento del diagnóstico, los lactantes y los niños menores de 5 años tienen peor pronóstico,
igual que en el adulto. La histopatología, aquellos que tienen una variante histológica desmoplásica o que tienen una nodularidad extensa, tienen mejor sobrevida que aquellos que tienen, o sea, una forma clásica. Y los marcadores tumorales, cuando tengan, o sea, una vía de activación del, o sea, el WNT, tienen mejor pronóstico que aquellos que pertenecen al grupo 3, que son los de peor pronóstico, ¿sí? Y los tumores, o sea, con activación de la vía SHH y los del grupo 4 tienen un pronóstico intermedio. Respecto del tratamiento, bueno, obviamente incluye, o sea, la combinación siempre de la resección quirúrgica segura, digamos, o sea, de radioterapia y quimioterapia. La resección quirúrgica, nuevamente, digamos, es el componente clave. Cuanto yo más, digamos, pueda resecar un tumor, mejor respuesta voy a tener y mayor sobrevida, ¿no? Obviamente que estos tumores, digamos, o sea, por la localización en la que tienen, suelen aliviar la hipertensión intracraneana, ¿sí? Evitando la hidrocefalia o disminuyendo los síntomas de una hidrocefalia. Y obviamente la resección total o el residuo tumoral post resección menor a 1,5 centímetros cúbicos confiere mayor supervivencia. El tratamiento posterior a la cirugía puede ser con radioterapia o combinada la radio y la quimioterapia, ¿sí? Existen diversos esquemas, o sea, tratamientos y o sea, protocolos, depende de cada centro y depende de las características, o sea, del paciente, como también dijo Ale antes. Y obviamente que en niños existe una evidencia que la quimioterapia adyuvante tiene mayor beneficio, lo cual, digamos, no sucede en el adulto. Y debe indicarse la radioterapia cráneoespinal a dosis de 36 grays más un BOST en el lecho tumoral de 20 grays. Los pacientes con evidencia de enfermedad diseminada o metástasis, residuo tumoral y postresección que tengan, o sea, un volumen de 1,5 centímetros cúbicos deben considerarse pacientes de alto riesgo y obviamente que el pronóstico es mucho peor y tienen menor sobrevida a los 5 años. En los pacientes de alto riesgo o que tienen, o sea, diseminación, cuando uno hace el diagnóstico se indica la radioterapia y la quimioterapia con vincristina semanal seguido de quimioterapia adyuvante. Obviamente que siempre, o sea, lo que dijimos es que tiene que valorarse cada caso particular, digamos, en cada paciente, y de acuerdo también a las características del centro donde yo lo pueda llegar a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Banfi, muy linda charla. Gracias. ¿Alguna pregunta? Deja de compartir charla en la presentación. Ahí está. Ahí estamos. Dame tiempo. Bueno, estamos a una ¿Puedo hora hacer y un media. comentario de Sí, medulloblastoma? Porque a veces es difícil de entenderlo. El medulloblastoma generalmente se da en niños jóvenes. Cuando vemos nosotros los adultos, los neurólogos que hacemos adultos, muchas veces ya o bien el paciente ya tratado, o es un paciente que está en el límite, 15, 20 años, generalmente suele ser en la edad pediátrica. El pilar del tratamiento sí es la resección quirúrgica. Al ser tumores de fosa posterior, impacta muy negativamente la calidad de vida, el no control de la lesión tumoral, por lo cual la cirugía debe hacerse lo más amplia posible y es súper importante que sea el residuo tumoral menor a 1,5 centímetros cúbicos. Y con respecto al tipo de tratamiento basado en adultos y en niños, la mayoría de las guías de tratamiento para medulloblastoma están hechas en niños. Es por eso que cuando uno quiere buscar el tratamiento de medulloblastoma en adultos, no hay consensos que digan cuál es el mejor tratamiento. En niños hay un montón de esquemas, va a depender del centro. Generalmente se asocia a poliquimioterapia porque es bien sabido que los niños menores de 6 años no deben recibir radioterapia, menos radioterapia craneoespinal por el efecto deleterio en el desarrollo. Los pacientes, sobre todo los niños, responden muy bien a estas terapias, son muy agresivas. Son terapias que tienen que hacerse en centros especializados porque tienen mucho riesgo de complicaciones.
En cambio, en adultos el uso de la quimioterapia no está tan definido y hay esquemas que pueden tratarse solo con radioterapia o radioterapia más vincristina o radioterapia y algún esquema de 3 quimioterapia y no 6, o esos esquemas densos que hacen los niños con buena respuesta. Y si bien son tumores que son muy agresivos, aquellos que responden pueden tener una sobrevida prolongada. Están preguntando qué es la fusión RELA positivo. La fusión RELA positivo está basada en una fusión de genes que activan una vía que se llama NF-kappa-beta, que son todas vías de señalización para la transcripción y proliferación celular. Tiene que ver con eso. Y después preguntan cuál es la estrategia de tratamiento en un paciente con un meningioma anaplásico irresecable progresado a radioterapia. A mí me parece que siempre, desde que estuvimos estudiando el tumor fibroso solitario y hemangiopericitoma, en aquellos, primero que son muy bajos, los meningiomas son, como dijo el doctor Banfi, casi todos benignos. Si hay un tumor de anaplásico maligno infiltrante, está en un porcentaje bajo, y no hay que mezclarlos con los no mesenquimáticos, tumor fibroso solitario, hemangiopericitoma. Y son mesenquimáticos, perdón. Y entonces, bueno, lo que habría que hacer es hacer una tinción especial que hace un par de años se está haciendo, que es diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el pronóstico de uno y otro es diferente. Uno es más agresivo. Y volviendo al meningioma anaplásico, que ya anduvo mal con la radioterapia, es la cirugía. Y no sé si buscar algún marcador hormonal. Quizás hay algunas líneas para meningioma, se pueden usar antiangiogénicos, el bevacizumab se puede usar, hay algunos trabajos que hablan del sunitinib en meningiomas recaídos. Obviamente siempre cuando recae la mejor opción es la quirúrgica, porque son tumores que uno siempre debe considerar la cirugía. Si es un paciente que ya está polioperado o que tiene muchas comorbilidades y ya hizo radioterapia, tampoco lo van a querer volver a operar por la cicatrización. Y después hay algunos meningiomas que pueden tener receptores de somatostatina, y si uno le hace un estudio con marcación con octiotride, puede llegar a tener algún tipo de respuesta con análogos del octiotride como... no me sale sanostatin, LAR o algún análogo, o lanreotide, exactamente. Pero creo que esas serían más o menos los esquemas. Después hay esquemas de quimioterapia. Una vez que un paciente recae, después ya va a la quimioterapia básica, inclusive carboplatino, pero no es lo que nosotros recomendamos. Claro, en general, digamos, creo que se hace, o sea, la resección quirúrgica, y una vez, o sea que recae sería la reintervención quirúrgica, y en caso de que no tenga una buena respuesta se sigue con un esquema de radio y quimioterapia, más o menos como para darle, ¿no? Sí, el tema quizás es que para saber cómo vamos a ir avanzando en un paciente recaído, creo que habría que hacer los estudios previamente, que es muy difícil que las prepagas y las obras sociales lo autoricen, como el dotatate para los análogos de la somatostatina. Entonces claro, estamos un poco atados y habría que hacer todas las quirúrgicas posibles. Lo que pasa es que una vez que el meningioma fue irradiado y es de lento, digamos, si es de lento crecimiento y era un benigno, pero lo irradiaron, hay chance de que en 5 a 20 años se torne sarcomatoso. Y la otra claro, es que infiltra por las meninges y es de muy difícil control quirúrgico posterior. Los receptores hormonales es uno, los receptores para los análogos de la somatostatina con el dotatate habría que tenerlos ya hechos para saber si tenemos una opción de tratamiento. Y sí, el bevacizumab como un antiangiogénico, el tumor necesita neovasos, ¿no? Necesita alimentarse, y es una opción.
La otra pregunta que hacen es, ¿cuál es el estudio de elección para el diagnóstico de microadenomas hipofisarios? Considerando que no dan síntomas los microadenomas. Bueno, sin duda la resonancia magnética, por lejos. Los microadenomas se controlan con la resonancia magnética con contraste. Pero se tiene que pedir con foco en la región celular. Claro, en un resonador de alto campo, porque ojo que Sí, muchos resonadores de bajo campo nos dificultan mucho el diagnóstico, tiene que ser un resonador por lo menos de 1.5 Tesla o más, con cortes finos y buscando, escribiéndole al neuroimagenólogo que estamos buscando una microlesión o un microtumor en microadenoma a nivel de hipófisis, porque a veces hay que ir a buscarlo y uno tiene que especificarles, pero tiene que ser así de alto campo seguro. Absolutamente. Buen detalle para mencionar es que en neurooncología todos los estudios tienen que ser de alto campo, 1,5 mínimo Tesla, idealmente 3 Tesla. ¿No hay más preguntas? No sé si. Se corta un poco la... Lo último que quería decir señal. que eso que decía el doctor, o sea, es sumamente importante, ¿no? Cada vez que uno encuentra una imagen, poder caracterizarla lo mejor siempre que el pueda. resonador de alto campo. Pues si vienen con resonador de bajo campo, vamos a hacer el paso. Sí, si no uno después tiene que, o sea, que someter a la repetición, o sea, estudio, pedir otras secuencias, digamos. Entonces, cuando uno va a pedir, o sea, un estudio, poder aprovecharlo de la mejor manera para poder caracterizarse a esa lesión lo mejor que se pueda, ¿no? Sin ninguna duda. Para quienes, vamos a tener una charla con la doctora Yamila Blumenkrantz sobre neuroimágenes en neurooncología y le van a poder preguntar todo la semana que viene. Se excusó en el día de hoy, así que hoy vamos a hablar de síndromes paraneoplásicos. Pero el punto es que los de bajo campo no permiten hacer la espectroscopía, la difusión con ADC, perfusión. Entonces, son métodos que a nosotros nos sirven mucho y que un bajo campo no lo permite. Entonces, tenemos que estar repitiendo estudios y al final termina siendo muy costoso y se pierde tiempo en el paciente. ¿Quieren hacer un break o continuamos? Hello, hola. No. ¿Les parece, chicos, que no contesta, otorga? Un 10 minutos, 15 de break? Sí. Sí, son las 7:43. ¿Hacemos 10 minutos hasta las 53? Así terminamos un poquito más temprano. Perfecto. Hoy. Perfecto. Listo. En 10 minutos nos estamos viendo.